Vamos a orar, vamos a continuar nuestro estudio de Colosenses. Hoy haremos los versículos desde el 12 al 17. Oramos, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra y te pedimos, Señor, que tú nos puedas dirigir en este tiempo, Padre. Dirígenos, Señor, y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver Colosenses 3 del 12 al 17. ¿Alguien que lo quiera leer, que lo pueda leer? Colosenses 3, 12 al 17. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Hasta cuál? Hasta el 17. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Si recuerdan el capítulo 3 que comenzamos, mi Biblia pone como encabezado lo que los cristianos debieran hacer, o deberes cristianos. Es muy práctico y el capítulo 3 está hablando de nuestra forma de vida. Si se recuerdan, por ejemplo, aquí hay varios verbos de acción sobre nosotros. Por ejemplo, el verso dice 2, poner la mirada, qué cosas debemos de mirar. El verso 5 del capítulo 3 dice hacer morir. O sea, son cosas acciones. En el verso 8 dice, pero ahora dejad, otra acción, dejen. El verso 9 habla de que no mientas y otras acciones más. El 10 dice revestirse o revestido del nuevo. Si se dan cuenta, todo es acción. Todo es cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes. Y entonces comienza el verso 12 con vestido. O sea, otra acción que es de ponernos la ropa de todo lo que está aquí. Y aquí lo que habla vestido de como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí hay una serie de frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu obrando de forma de que salga en nosotros la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y luego dice el verso 3 que nos soportemos. Esas palabras que están ahí, benignidad, que es crestotes, en el griego es dulzura, que seamos fáciles de llevar. Eso es benignidad. Y esto está hablando entre los cristianos, entre nosotros en el pueblo, nuestra convivencia con nuestros hermanos, que seamos fáciles de llevar. La otra parte es la humildad, que es tapeino-frosune. Lo estoy diciendo porque, por ejemplo, Primera de Pedro 5.6 también lo menciona. Y Primera de Pedro 5.6, si lo buscamos, podemos verlo. Y creo que me parece que aquí es donde también lo junta con la humildad. Por eso quiero que lo leamos. Primera de Pedro 5.6. ¿Sí? Que es la humildad. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No, es en Efesios, que ahora lo veremos. Porque esto no debe de ser una humildad falsa, sino que debe de ser en nuestros corazones, debemos de caminar con ella. Aquí incluso también la menciona en el verso del mismo Colosenses 2, en el 18, la menciona, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. Y esta sería la falsa humildad, en el mismo Colosenses 2, 18.
Y también en el verso 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que hay una humildad que puede ser falsa y hay una humildad, pero Pablo aquí está llamando a esa humildad que nos baja y luego Dios nos exalta. La otra cosa que conjuntamente habla de la humildad y la mansedumbre, y es bueno porque en el texto que veremos ahora aquí adelante, que es Efesios 4:2, si quieren lo vayan buscando, se juntan la humildad y la mansedumbre. La mansedumbre aquí se refiere a prautes en el griego. Se oye raro, Moni hasta me miró, pero sí, es así, es broma, Moni, que se me miraba por cualquier cosa. Pero es de notar, decir, de que la mansedumbre, lo que Pablo realmente está diciendo en el griego, la palabra más parecida a lo que es mansedumbre, bueno, aprautes es mansedumbre, pero no abarca la totalidad. O sea, no encierra. Ese es el problema a veces, que nosotros con muchas palabras en castellano nos quedamos cortos de lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar. Y mansedumbre es lo más parecido, incluso se puede utilizar gentileza, pero se queda todavía mucho más lejos. Pero mansedumbre en el prautes no es la palabra. Aquí tengo algunas cosas. Dice, no se expresa fácilmente en castellano, porque el término se usa comúnmente en mansedumbre. ¿Qué significa para nosotros? Debilidad, pusilanimidad en mayor o menor grado, o sea, debilidad. En tanto que prautes no lo denota en absoluto. A veces alguien manso se entiende como alguien que está objeto del maltrato, de soportar. Pero esta palabra de mansedumbre no tiene que ver con esto. O sea, es lo que más se parece en el castellano a lo que Pablo quería dejar dicho, pero va mucho más allá. No hay una palabra específica para prautes en el griego original, no existe en castellano. Y lo que más se parece es mansedumbre, pero mansedumbre tiene, como dije, esta connotación de que da cierta percepción de debilidad. Cuando decimos Moisés fue el hombre más manso de la tierra, y pensamos que mansedumbre sería como dócil, ¿no? Mansedumbre sería como dócil. Pero mira qué interesante, porque lo que aquí realmente Praute describe es una condición, o escuchen, de mente y corazón. Y es más bien apropiada de acciones. A ver, a bajar un poco. Dice, pero prautes describe una condición de mente y corazón, y como gentileza es más bien apropiada a acción. Este último término no es mejor que el primero, lo que le decía de gentileza. Por ello, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. O sea, la mansedumbre que aquí se está exponiendo es una mansedumbre que acciona sobre aquel, que no es que tú accionas con rebeldía ni con acción de fuerza, sino con una acción de tú, como dice Romanos 8:12, me parece que lo tengo aquí, o ver, y más para adelante, que dice que cual que te hace mal, que tú le debes de hacer bien, y amontonas ascuas sobre su cabeza, o sea, le llena la cara de vergüenza. Esa es la mansedumbre que aquí, aquel que tú me estás, yo estoy tranquilo, estoy pausado, pero estoy accionando para demostrarte a ti, no una forma de demostrar de para que vea, sino es el que hace acción sobre ti buena, sobre alguien que te está haciendo algo mal. ¿Sí? El manso no es que se quede en este caso tranquilo, no soy manso y te están acabando, no, entonces yo voy a accionar. ¿Y cómo voy a hacer? Como dice la Biblia, ganar al mal con el bien. Y cuando haces bien, pues entonces estás cambiando la vida de la persona. Entonces, es lo más parecido, pero no es realmente lo que se pudiera utilizar. El verso 13 dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas son las razones por las cuales debe existir el perdón en nuestras vidas. Si aquello existe, de cómo nos vestimos, pues entonces habrá perdón.
pongo aquí, cuando hay falta de perdón hay juicio, hay maldad oculta, hay orgullo y es todo lo opuesto a lo que hemos hablado ahora mismo, la mansedumbre, la humildad y todo esto. Cuando no decidimos perdonar es porque todas estas cosas no están, el fruto del perdón no está obrando en nuestras vidas. ¿Cómo debe de ser esto? ¿Cómo debe de venir este perdón? La palabra lo dice ahí muy claramente en el verso 13. Dice que es soportándonos. Eso es fuerte. Porque soportar al otro como es. Y lo tienes que amar. Vestirte de humildad, vestirte de mansedumbre. El original, ¿sabes realmente cómo dice? El original dice sufriendo los unos, no soportándonos, sino sufriendo los unos por los otros. O sea que el yo soportar a mi hermano, perdonarlo, es sufrimiento para mí. Y es un sufrimiento que la Biblia está diciendo de que Cristo lo llevó, y así como Él sufrió y nos perdonó, así también nosotros tenemos que hacerlo. El amar, el perdonar, duele. Y es sufrimiento, pero ese es realmente el fruto del Espíritu que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces es de esta manera, es como dice el original dice tolerar, soportando, sufriendo. No, es la de aquí, la de la iglesia. Vale. Esa palabra que está ahí de tolerar en el griego es anekomai y significa sostener arriba, en contra de una cosa y así soportar. O sea, tú sostener arriba algo y soportarlo, sufriendo algo que realmente pesa, exactamente. Y con tu mano levantada. Bueno, Literalmente, ¿no? En teoría. en teoría exactamente, estás sufriendo porque lo estás soportando y lo estás haciendo por amor. Entonces, el verbo tolerar se traduce, por ejemplo, de un procedimiento judicial. Ahora, nosotros, por ejemplo, sí tenemos que entender de que este tolerar en la Biblia, de que habla de nuestros hermanos, hice una pequeña comparación o vamos a decir de qué cosas no deberíamos de tolerar. Porque a veces a mí cuando hacía esto me llamó la atención y me sentí indignado porque nosotros somos buenos para tolerar cosas que no debemos de tolerar. Pero a los hermanos, a veces que debemos, que es lo que la Biblia sí nos manda a tolerar y a soportar, debemos de hacerlo. Yo recuerdo, y lo digo porque la iglesia hoy en día está callada. La iglesia vive callada y no sale a... Sin embargo, si entre nosotros, por ejemplo, pasara algo, sí tenemos la facultad de quejarnos y no toleramos a nuestros hermanos. Pero la iglesia está callada en el sentido de que no nos expresamos contra las cosas que sí Dios nos manda que no toleremos, como por ejemplo me refiero las falsas doctrinas, las enseñanzas. La iglesia está callada con eso. La iglesia, han habido algunos hombres de Dios que se han levantado, que muchos lo conocemos y que han hecho el frente, y sin embargo han sido objeto de decir quién eres tú para hacer esto, tú te crees perfecto, tú eres el ungido, exactamente. Y la iglesia, yo me acuerdo un día, y esto me pasó a mí con una chica, un cliente que tenía en mis tiempos cuando andaba por ahí trabajando por independiente, pues la persona sabía que yo era cristiano, se llama Alex, es uno que vive en Honduras ahora mismo, y él sabía que era cristiano y él estaba buscando de Dios, y topó con otra muchacha y nos juntamos me acuerdo así, nos sentamos y él, como sabía el tema de Cash Luna, ya yo le había hablado, lo mencionó públicamente con todos los rollos. Él sabía que la muchacha lo escuchaba y él le dice, pregúntale a él. Entonces me pregunta a mí, ¿que por qué? Porque él está en el medio. Exacto, me pasó el marrón así mismo, hermana. Exacto, me la pasó. Entonces yo le expliqué y le dije por qué no deberían de escuchar a una gente como decía. Ella realmente me reprendió, me dijo que yo no debía de decir eso y que tenía que orar y que orara por él para que él se convirtiera y que, etcétera. Ella se fue. Entonces me doy cuenta de que la iglesia duerme en ese sentido. Sin embargo, la Biblia sí nos llama literalmente a estas cosas no tolerarlas. Sin embargo, hay otras cosas que no la toleramos, y esto, como Jesús dijo, colamos el mosquito y nos comemos el camello.
Entonces, por ejemplo, si nosotros busqué algunos textos donde el Señor nos llama contundentemente a estas cosas, decirle no. Por ejemplo, 2 de Corintios 11:1, sí, de la hermana. Ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme. Amén. Por ejemplo, Pablo dice, ojalá y me toleraran a mí, que llevaba, sin embargo, a los falsos profetas, no lo toleraban, lo tenían ahí entre ellos y lo estaban acariciando, y por eso, vamos a leer el verso 4 también. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y el 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Amén. O sea, Pablo está diciendo, ojalá me pudieran tolerar a mí, pero si viene otro, los abofetea, los devora, le hace todo, y a eso ustedes los toleran, y lo tienen adentro, metido dentro. Entonces, ese es el mismo tolerar que nos llama la Biblia, pero aquí nos está llamando a estas cosas, no tolerarlas. Sí nos llama a tolerar a nuestros hermanos y amarlos, pero no tiene que ver ese tolerar hasta el punto de soportar internamente, porque es que lo hemos confundido. El amor, el perdón hacia nuestros hermanos, hemos dicho, ¿y quién eres tú para juzgarlo? Estamos hablando ahí de tolerar las falsas enseñanzas, y la Biblia no nos llama a tolerar esto. Hay que sacarlo. Incluso Romanos 16, del 16 al 18, alguien que lo quiera leer, 16, del 16 al 18 también habla, y Pablo es muy estricto con los falsos, de que no lo toleren, no lo toleréis, como dice la palabra. Por eso que lo metieron al calabozo, ¿no? Porque era muy duro. Claro, así es. Romanos 16 al 18. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Sí? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Y él dice que nos apartemos de ellos, de esta gente. Segunda de Tesalonicenses también 3, Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Hasta él? Hasta el 3, hasta el 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Amén. Amén. Así que no sintamos temor con no tolerar estas cosas, porque la Biblia nos llama a no tolerarlas. O sea, no es que estamos juzgando a la persona, estamos juzgando sus hechos. Y eso sí podemos juzgarlo. Por eso Pablo no habla de la persona, él habla de lo que hacen. Los abofetean, están entre ellas, se conducen mal. Ahora, ya su relación con el Señor, yo no sé si se salvarán o no. Pero sí la Biblia sí me llama a juzgar lo que nosotros hacemos, los hechos. Y la iglesia está para eso, para juzgar, para velar por lo que cada uno hacemos. Corregir lo que estamos haciendo. Y es ver los frutos, que es lo que la Biblia habla. Por eso habla de fruto del Espíritu, de lo que se puede ver, se puede palpar de nuestros actos. Y por eso habla de estas cualidades o frutos que hay que tener: la benignidad, el amor. Bueno, versos 14 y 15, vamos viéndolo. Colosenses, volvemos otra vez, 3, 14 y 15. Pero una pregunta. ¿Sí? Si a una persona, por ejemplo, yo lo rehuso, o sea, una persona X, aquí en esta iglesia no trae iglesia, ¿vale? Pero Aquí no pasa. no iría, eso no se confronta, no es opuesto a ser benigno, a ser paciente, a ser tolerante,
porque tengo que tener paciencia y tener amor con ese hermano, con esa persona, y orar por él para que el Señor pues lo pregunto, no sé si es una buena o mala pregunta, pero Sí, por ejemplo, acuérdense lo que yo le acabo de enseñar, esta tolerancia o esta mansedumbre, lo que tiene que llevarte es a tú ir haciendo acciones sobre él, que él pueda arrepentirse a través de tus actos. Pero lo que tú no puedes es consentir o acompañar las cosas incorrectas que está haciendo, porque es donde nosotros entramos. Por ejemplo, cuando tú caminas o tú conscientes, le estás pasando una mano por la espalda diciéndole no pasa nada. Entonces, ¿cuándo él despertará? Por eso la palabra de Dios dice, si tú sorprendes a tu hermano en alguna falta, pues amonéstale con amor. El problema es de que nosotros nunca tenemos la mansedumbre para poder amonestar con amor y con todo, decir, mira, está mal. Y con toda humildad, con toda mansedumbre poder hacerlo. Y poder, dice, como dice la Biblia, si tú haces volver a un hermano al camino, pues a la multitud, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, es la parte donde la iglesia no ha podido diferenciar la parte de la corrección y la parte del amor. El amor me ha llevado tanto a decirle al hermano que está mal, no pasa nada, yo no puedo decirte nada porque yo soy un humano igual que tú, yo peco igual que tú. No, la Biblia nos tiene que en amor llevarnos a poder corregir y la iglesia entonces sanada. Y la iglesia crece y es edificada. Pero cuando yo me retraigo porque yo soy un pecador igual que tú y no te puedo corregir, entonces yo estoy consintiendo y te estoy llevando al infierno, particularmente, porque nunca volverá. Y es buena tu pregunta, yo sé que tú tienes la respuesta, quizás lo haces para abrir el tema. A mí me ha surgido también a veces eso. Sí, sí, porque creo que hay, o sea, ¿dónde llega el momento ese en que tú a ese hermano quieres decir lo siento, pero Y te tengo que apartas. apartar de ti? Claro. Bueno, supongo que es limpiando juicio, lógicamente. Claro. En teoría teníamos que tener paciencia infinita, se supone, ¿no? Yo lo Sí, que le digo pero- también, bueno, Pero ahí cuando leyeron dice cuando tú te apartas, si son a hermanos, a gente que están dentro de la iglesia que actúan como yo creo, ¿no? Bueno, yo lo interpreto así, que se aparentan ser humildes, pero que no lo son. Y Dios, claro, el Espíritu Santo trata con ellos, pero le dice la Biblia, claro, tenemos que soportarnos uno a los otros. Pero si tú ves que la persona sigue obrando impíamente, alejándose de Dios, pues tú también tienes que alejarte, porque esa persona lo que te va a cargar más o te quiere llevar a su terreno. Te puede contaminar. Exacto. Por ejemplo, a mí me enseñaron que a los testigos de Jehová no los recibiera en mi casa. Ya. Yo no sé por qué, pero la pastora decía, no los reciban. Son liados. Por la mañana los domingos cuando van tocando, porque allá van tocando, usted no le abre su puerta, usted le dicen de adentro, nosotros somos cristianos y ya está. Si quieren hablar de otro tema que sea de religión, que no sea de religión, tú lo dejas pasar, pero si es de su religión, mi pastora me enseñó, tú a eso ni le abres su puerta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que te quieren cambiar el chip. Y si tú lo recibes, y que, porque yo soy educada o lo que sea, tú le estás recibiendo, tú le estás dando cabida a que entre a tu mente la posibilidad, ¿verdad? Y el conocimiento errado de lo que es Dios y de Jesucristo. Entonces a mí me enseñaron así como ser radical. Entonces yo pienso que a eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que a los que obran impíamente, tú sácalo de tu vida. Pero yo pienso que es eso más. Era un coloquio, nada más. No, es un punto de importante. vista, más que No, nada. que está bien, que es importante porque dónde llega, como tú dijiste, la misericordia y dónde llega el no tolerar. Pero acuérdense que Pablo incluso está hablando aquí, cuando yo también me refiero en la Biblia, se está refiriendo a aquellos que traen división, a aquellos que están dentro de la iglesia, que se aprovechan, que os ultrajan, que son lobos rapaces. O sea, estamos también cayendo a un extremo, que también lo que Peti ha dicho también aplica. ¿Hasta dónde yo debo tolerar cuando yo tengo una situación también que no necesariamente de lo que he mencionado, pero sí una situación continua que va creciendo y que se va complicando? ¿Cuándo yo debo de parar? Entonces, aquí entra la parte, como ella dice, la misericordia, hasta dónde y hasta dónde debo de parar con esto. Nosotros tenemos que entender algo. A veces nosotros queremos también ser más buenos que Dios y que Jesús. Entonces, la corrección, que como dice la Biblia, que al hijo que ama a Dios le corrige. Si Dios corrige, ¿por qué nosotros no corregimos?
Porque Dios que ama corrige, entonces nosotros no amamos. Ahí lo que no entra realmente el amor, está entrando el consentimiento. Y cuando entra el consentimiento no estamos siendo de bendición para la persona. Bueno, seguimos entonces con el verso 14 y 15. Y bueno, ya vimos algunos versículos que nos hablan de esto, de tolerar y de nuestro comportamiento delante del Señor. Entonces el 14 y el 15 pues va a ayudar un poco en lo que hemos estado hablando ahora, de ese balance, que es lo que vamos a llegar, porque era lo que se decía del balance. Entonces el 14 dice, y sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, ¿vestido de qué? Amor. De amor. O sea, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es muy importante porque aquí habla de vestirse y dice que sobre todas las cosas nos vistamos del amor, que es el vínculo, que es un vínculo, lo que nos une. Y como habla de vestirse, yo me imaginaba, las mujeres saben mucho de eso, nosotros los hombres poco porque usamos pocas prendas, pero se ponen algo para unir. Vamos a suponer que en este caso de buena litis, la mujer a veces se pone algo para agradar a su esposo, que es verdad que sí que lo hace. Y sabe que con esa ropa, pues si hay algún conflicto, porque te pones que soy una blusa que te regaló tu esposo, ¿verdad que sí? Sabe que te la regaló, estás peleado y dice, me voy a poner la blusa que me regaló. Moni se ríe como que lo ha hecho. Entonces, Me imagino. entonces es el amor lo que se está moviendo y es el vínculo que va a hacer unirte, romper lo que está sucediendo. Pero la Biblia nos llama, incluso en la iglesia, a vestirnos con algo que pueda servir de unidad dentro de los demás. Todo el mundo te va a decir, eso te queda bien porque a mí me gusta. Y el otro, y a mí me gusta, y a mí me gusta, que atrae unidad. Entonces el amor se convierte en esa prenda que a nadie le molesta y que a todo el mundo le gusta. Y que cuando todos la vemos decimos, eso que tiene esa persona me gusta, qué bonito. Yo primero lo comencé por lo simple de la pareja marital o de esposo, de cuando puede ser el hombre también que lo haga, que se ponga la camisa que regala la esposa para romper con ciertos problemas. Está buscando el vínculo del amor. La prenda, se está vistiendo de esa prenda de reconciliación, que es el vínculo perfecto, dice ahí. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y esa parte, bueno, antes de entrar aquí, para terminar, bueno, aquí tengo un ejemplo de que Jesús siempre vistió esa ropa. Siempre vistió la ropa del amor. Y aunque la utilizó, que pudiéramos también utilizarlo en la parte de lo que hemos visto hoy, de que también entró en el templo con la ropa del amor para sacar, para corregir y para echar fuera lo que estaban ahí haciendo las cosas incorrectas. Pero andaba con la ropa, vestido de amor. O sea que la corrección es amor. Es amor, corregir es amar. Y hay que hacerlo porque Jesús lo hizo. Y esa ropa o ese vestido que él estaba tanto de amor, fue tanto que aquí tengo en Lucas 23:22, que dice, y les dijo por tercera vez, cuando Pilato está interrogando a Jesús, después que lo recibe Pilato, se lo manda a Herodes se lo manda, y los dos coinciden en lo mismo. ¿Qué coinciden? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto le castigaré y le soltaré, dijo Pilato en ese momento, porque era la vestimenta de Jesús era tanto de amor, o sea, el vestido de amor. Tú eres el Cristo, tú lo dices. O sea, el amor vestido de que aún ellos no encontraron ocasión para condenarle. ¿Por qué le condenan y lo crucifican? Porque como dice ahí en Lucas, leyendo más adelante, pues el pueblo se alborota. Claro, también era la voluntad del Señor de que Jesucristo tenía que padecer, pero quien lo está interrogando no tiene la capacidad de poder condenarle, ninguno de los dos, ni Herodes ni Pilato, porque Jesús estaba vestido de esa vestimenta del amor y no pudieron condenarle. Pero aún así tenía esa capacidad de poder corregir y entrar al templo con la misma vestimenta. Aquí cuando habla ahora sí, entrando en el capítulo, en el verso 15, dice, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. El original dice, realmente, la paz de Dios esté actuando como árbitro en nuestros corazones. Y aquí entra entonces la parte que nosotros necesitamos cuando hacemos la corrección y cuando necesitamos estar tranquilos de que estamos siendo dirigidos por el Señor. ¿Quién debe de gobernar? La paz.
Pero por eso está hablando, me dice que es la paz de Dios. Cuando tú estás actuando, dejándote dirigir por el Señor, la paz tiene que gobernar. Y cuando habla de gobernar, como dice el original, es que sea el árbitro. ¿El árbitro entre quién? Entre el que te quiere decir que lo has hecho incorrecto, que se quieren pelear, y el que te está diciendo que estás haciendo lo correcto. Y ahí está la paz en el medio, como árbitro, controlando la situación. Y esa es la paz de Dios la que gobierna, la que te controla de tus emociones. Porque cuando tú haces algo, que viene, puede venir la culpa, puede venir el orgullo, pueden venir 20,000 cosas, pero cuando hay paz de Dios tú estás tranquilo, porque tiene a todo el mundo controlado en tu interior. Entonces es la paz de Dios que dice incluso Filipenses que sobrepasa todo entendimiento, y que echemos todo sobre Él. Filipenses 4, ¿sí? Dice, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Y la paz de Dios, ¿dónde tú estás echando todo? En la paz, en Dios. Entonces ahí hay alguien que entonces mantiene todo tranquilo. Es el árbitro, es lo que está diciendo hoy, que la paz sea el árbitro en nuestras vidas. Entonces aquí es donde debemos de llegar al final, de que sea lo que decidamos, sabiendo que estamos agradando al Señor, debemos de estar tranquilos. La paz de Dios debe de tranquilizarnos. Bueno, yo he hecho lo que he entendido de parte de Dios. La otra parte también que vemos aquí, dice que la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, ¿qué tú tienes que dar? Gracias. Estar tranquilo y dar gracias. Esa palabra de ser agradecido en el griego es eucaristo, y es tu ser amable, de un buen trato. Incluso se utiliza en Proverbios 11:16 en la Septuaginta, cuando una esposa honra a su marido. Es esa parte de tu sentirte, tú responder hacia alguien por lo que alguien ha hecho por ti. Como la esposa cuando honra a su marido por lo que hace por ella, o puede ser viceversa también cuando el marido honra. También nosotros honramos a nuestras esposas y las honramos cuando también se lo merecen, porque siempre se corresponde exactamente uno al otro. Entonces, ese es el agradecimiento que tiene que existir conjuntamente con la paz de Dios. Ser agradecido es un agradecimiento lineal para con los hermanos, entre nosotros. Filipenses 4, del 10 al 20, si quieren lo puedo leer yo. Dice, en gran manera me gocé, decía Pablo, hablando de ese agradecimiento, de ese eucaristo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis bien vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, pongo aquí entre paréntesis, la oportunidad de que el fruto del Espíritu pueda ponerse en marcha. La paz, la tranquilidad cuando haces algo para Dios, y luego entonces el agradecimiento. Estar tranquilo. Como hablábamos el otro día, que bueno, algunos de ustedes no estaban, que hablábamos sobre ese dar al Señor de cuando tú apartas para Dios. Creo que tú estabas Peti ese día y tú estás tranquilo. Y no importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda suceder, esa es tu ofrenda para el Señor y hay una paz que está de árbitro en tu corazón. Es el agradecimiento. Hay dos que esas cosas se conjugan. Entonces por eso Pablo está diciendo que el fruto se mueva a través de esa dádiva de agradecimiento hacia él. Era lo que él buscaba, que se moviera el fruto. Amén. Entonces el verso 16 y 17 para terminar. Ese verso 16 y 17 se pudiera hacer un estudio, porque es dos versículos que no es que tengan controversia, pero sí que hay gente que trata de utilizarlo si se está refiriendo. El verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, y aquí se está refiriendo a los salmos, a los cánticos, a los himnos, de cómo debe andar un cristiano. Bueno, pues aquí se pudiera hacer un estudio de la forma de vida, del caminar y del hablar de un creyente. Es que me he topado con estudios, he visto estudios de estos dos versículos
incluso que está compuesto también con Efesios 5:19, alguien que lo pueda buscar. Amén. Bien. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí, bueno, es el fluir, es el hablar del Espíritu, del fruto del Espíritu, de cómo nos expresamos, de cómo hablamos. Y pudiéramos hacer un estudio solamente del 16 y del 17, pero en resumen, el original dice literalmente, habite la palabra en nuestros corazones ricamente. Y si habla de habitar, ¿qué es algo que habita? Que vive. Entonces lo que nos enseña la palabra de Dios es que hagamos que su palabra more, o sea, viva en nuestros corazones. Esté ahí y no lo echemos. El que vive en un lugar vive. O sea, a veces por eso aquí dice la palabra de que esté continuamente. Porque si algo vive en un lugar, no se muda y vuelve. Hay gente que, por ejemplo, se desconectan por días. No sé si me doy a entender. No habla un versículo, no hay nada. Entonces hay que tener cuidado porque si vive, es que vive. O sea, no es un ocupa. En cualquier momento lo echan y otra vez vuelve y rompe y se mete en la casa. No, es que vive. Y así es como la palabra tiene que estar en nuestros corazones. Dice que demos siempre gracias al Señor y estemos siempre hablando con cánticos espirituales. Esta palabra de gracia, para terminar, es Eucaristo, muy relacionado con Eucaristía. ¿Saben que Eucaristía es dar gracias? Porque la Iglesia Católica dice de la Eucaristía es de dar gracias. Eso es lo que significa, vamos a dar gracias. Entonces, esto viene de Eucaristo y se usa en amonestación a los santos. Amén. Bueno, pues nada, hermano, esto era lo que hemos estado batallando de hace unas cuantas semanas porque quería compartirle. No sé si lo repetimos otra vez, de verdad que no sé. Pero este era el tema que iba a dar cuando se fueron. Luego no pudimos. Ayer, el martes no lo pude dar. Hoy está un poco complicado. Pero en resumen, el tema, si no lo olvido, aquí lo puse, el contexto de todo lo que quería traer hoy. Ya nos vamos. Llamando a la unidad en Cristo a través del amor y de la paz. Y esa unidad conlleva esto, tolerarnos, en amarnos, en que habite Cristo en nuestros corazones, y también ese amor que incluye el no tolerar, que duele, pero habla de que toleremos y que también que no toleremos.